Ser arquero en la Edad Media era una existencia despiadada, tanto física como mentalmente. No era simplemente lanzar flechas, era sobrevivir a una rutina que lo exigía todo y devolvía casi nada. La verdadera pregunta no era si era duro, sino si tú podrías soportarlo. Si te apasiona la historia medieval, asegúrate de suscribirte. Convertirse en arquero no era una opción voluntaria. En la mayoría de los casos, era un destino sellado desde que el niño podía mantenerse en pie. Los reyes de Inglaterra no pedían amablemente que los hombres practicaran con el arco, lo exigían por ley. Estas leyes ordenaban que todos los varones entre 7 y 60 años practicaran con el arco largo todos los domingos después de misa. ¿No querías practicar? Entonces prepárate para pagar una multa o terminar en el cepo. Imagina tener solo 10 años, que te den un arco tan alto como tú y te hagan dispararlo una y otra vez hasta que tus manos sangren y se llenen de ampollas. A los adultos no les importaban tus lágrimas. Su lógica era cruel pero clara. Si no eras capaz de tensar un arco, eras inútil en el campo de batalla. Y esa exigencia era constante mientras tus músculos ardían y tus dedos se partían. Al principio te daban uno más pequeño, pero para los 12 o 13 años ya se esperaba que pudieras usar el verdadero arco largo, uno tan exigente que incluso impresionaría al atleta moderno más fuerte. El entrenamiento no consistía en dar en el blanco, era una disciplina para forjar una fuerza sobrehumana, necesaria para tensar una cuerda que requería más de 45 kilos de fuerza una y otra vez. Mientras otros niños jugaban, los futuros arqueros levantaban piedras, entrenaban con pesas rústicas y repetían el mismo movimiento miles de veces, transformando sus cuerpos. Los efectos de ese entrenamiento brutal todavía pueden verse hoy, en restos óseos, brazos izquierdos desproporcionadamente grandes, espinas dorsales torcidas y dedos deformados por el esfuerzo constante. Algunos esqueletos muestran que el hueso del brazo izquierdo era un 50% más grueso que el derecho. Su cuerpo literalmente se adaptaba a la fuerza a su rol. A los 16 años, un arquero bien entrenado podía lanzar hasta 12 flechas por minuto y acertar a objetivos a más de 180 metros. Sus dedos estaban tan curtidos que tenían surcos permanentes y callos tan gruesos que una aguja ni siquiera los atravesaría. Afortunadamente, la medicina de la época no era más que tierra y resignación. Y lo peor es que esa infancia llena de sufrimiento era solo el inicio. Después de años de tortura física, uno pensaría que el arquero desarrollaría cariño por su arma. Pero la verdad era más amarga. El arco largo inglés era tanto una maravilla militar como una fuente constante de dolor. Con una altura que a veces igualaba o superaba la del propio arquero, entre 1,80 metros y 2 metros, este arco de madera de tejo pesaba entre 1,5 y 2 kilos. Puede parecer poco, pero tras horas de marcha, ese peso pasaba factura. Lo realmente agotador era la tensión. Entre 40 y 80 kilos de fuerza eran necesarios para tensarlo, el doble o triple de lo que se requiere en los arcos modernos de caza. Imagínate levantar un perro mediano con 3 dedos y repetirlo 400 veces en una tarde. No había atajos, solo fuerza bruta. El precio, terrible. Sus cuerpos mostraban columnas vertebrales comprimidas, huesos agrandados y artritis severa. Algunos tenían espolones óseos tan grandes en las manos que vivían con dolor crónico. Aún así, no dejaban de disparar. El mantenimiento del arco también era una lucha constante. Las cuerdas, hechas de lino o cáñamo, necesitaban encerado frecuente y mantenerse secas. Muchos llevaban cuerdas de repuesto enrolladas bajo el casco. Era una forma medieval de multitarea. Si el arco no se almacenaba correctamente, se deformaba y quedaba inservible. Incluso los arcos mejor cuidados no duraban mucho. En ocasiones, se rompían tras unas pocas horas de combate intenso. Las flechas, además, debían adaptarse con precisión al arco. Si eran demasiado livianas,
perdían fuerza. Si eran muy pesadas, no volaban rectas. Un arquero experimentado podía disparar entre 10 y 12 flechas por minuto, ajustando con intuición su puntería según la distancia y el viento. El tiro con arco no era simplemente una destreza, sino una forma de vida. Practicar a diario no era opcional, y las unidades completas eran multadas si faltaban un solo día. Algunos arqueros se referían a sus arcos como si fueran sus esposas, con una mezcla de amor y fastidio. Uno, sorprendido bebiendo de más, justificó su embriaguez diciendo que su arco lo consumía por completo, así que por las noches la cerveza era solo para él, pero por demandante que fuera esta relación con el arco, solo representaba el inicio de las cargas que debía soportar un arquero. No había margen para aligerar el equipaje. Cuando partían a la guerra, los arqueros iban tan cargados que harían ver liviano a un soldado moderno. A su carga emocional se sumaba una física. Herramientas esenciales para sobrevivir colgaban de sus cinturones, descansaban sobre sus espaldas y cruzaban sus hombros. El arco largo en sí, que podía medir casi 2 metros y pesar hasta 5 libras, ya era incómodo de transportar, pero sin flechas no era más que un bastón torpe. Y esas flechas tampoco eran fáciles de manejar. Un arquero promedio cargaba entre 60 y 100, con un peso total de 7 a 12 libras de incomodidad punzante. Nada de carcajes elegantes como en el cine. Las flechas iban en la cadera, metidas en las botas o clavadas en el suelo, esperando que nadie tropezara. Quedarse sin proyectiles en plena batalla era una sentencia de muerte, así que también llevaban materiales para fabricarlas, puntas, ejes, plumas. Algunos incluso llevaban kits de reparación de emergencia, porque no hay nada como tener que hacer manualidades bajo fuego enemigo. La cuerda del arco era otro problema. La lluvia estiraba el cáñamo, así que era obligatorio llevar al menos 3 cuerdas extra envueltas en tela encerada. Algunos las guardaban en bolsas, otros en sus cascos. Y los más desesperados, en lugares menos dignos de mencionar. Cuando tu vida depende de mantener seca una cuerda, la dignidad pasa a segundo plano. Los arqueros eran de los soldados peor tratados. Usaban chaquetas acolchadas de 10 a 15 libras, como pelear envueltos en un colchón. Los que tenían más suerte llevaban cota de malla, lo que añadía otras 20 libras. Los cascos sumaban entre 3 y 5 más, y un escudo ligero, otras 3. También portaban armas de combate cercano, dagas, martillos o hachas. Porque si fallaba el plan A, disparar, había que pasar al plan B, golpear. A todo eso se sumaban provisiones, comida, agua, capas, encendedores y hasta un par de botas extra. En total, un arquero cargaba entre 60 y 80 libras. No es raro que bromearan diciendo que eran mitad hombre, mitad mula. Un arquero sin dolor de espalda solo podía estar muerto, o mintiendo, después de llevar la mitad de tu peso corporal por caminos medievales. Disparar se sentía como la parte fácil, pero incluso los cuerpos más resistentes tenían que seguir. La guerra medieval no era simplemente aparecer en el campo de batalla, era sobrevivir el viaje para llegar hasta allí. Una travesía brutal que cobraba vidas antes de que se lanzara una sola flecha. El día empezaba antes del amanecer. Nada de café o bebidas energéticas, solo agua fría y pan duro, si había suerte. Encender fuego era arriesgado en territorio enemigo, así que el desayuno era tan frío como el humor del grupo. Luego venía la marcha, 20 millas al día, a veces 30. Con 80 libras de equipo encima, eso es un maratón diario, con botas endebles y bajo un clima impredecible. Los caminos no eran caminos, eran lodazales, trampas para tobillos, senderos que parecían diseñados para castigar. Las carreteras pavimentadas eran rarezas. La norma era el sufrimiento constante. Los mapas en esa época dejaban mucho que desear, por lo que los ejércitos confiaban en guías que, a veces, eran tan confusos como el propio terreno.
Un cronista francés describió el avance de los arqueros ingleses como una plaga de langostas, con pies tan curtidos que parecía que las piedras se rendían a su paso. No era una metáfora bonita, era una queja sincera de quienes veían sus tierras arrasadas. El calzado, por decirlo amablemente, era deplorable. Lo común era llevar botas de cuero con suelas delgadas, sin protección ni acolchado, mucho menos resistencia al agua. Y cuando se rompían, los reemplazos venían de lo que hubiera: trapos, cuero de animales o incluso de cadáveres. Algunos endurecían sus pies previamente, caminando descalzos sobre grava o frotándolos con vinagre y sal, porque la comodidad era un lujo que no existía. El clima hacía que todo fuera peor. El calor del verano podía ser mortal. El invierno, una amenaza de congelación constante. La lluvia lo arruinaba todo. Empapaba la ropa, pesaba el equipo, inutilizaba las cuerdas del arco. En muchas ocasiones, los ejércitos se detenían por completo si el lodo era intransitable. Dormir era otra batalla. Solo los nobles tenían tiendas. El resto se acurrucaba en capas, directamente sobre el suelo, rezando por no ser devorados por insectos. La comida era tan dura como la marcha. Pan seco que necesitaba mojarse para masticarlo, carne que desafiaba hasta los dientes más fuertes y forrajeo, una forma elegante de decir toma lo que encuentres o quítaselo a alguien más. Para cuando llegaban al combate, los arqueros estaban física y mentalmente agotados, pero esa misma dureza los convertía en enemigos aún más formidables. Caminar los destruía por fuera, pero les templaba el alma. Y esa fortaleza interna era crucial cuando comenzaba la verdadera carnicería. Los arqueros no eran simplemente hombres con arcos. Eran máquinas de precisión medievales, con entrenamiento y disciplina que rivalizaban con la artillería moderna. Sus formaciones transformaban campos en colchonetas de agujas humanas. A simple vista, pararse en filas parecía básico, pero todo estaba meticulosamente calculado. El terreno, el viento, la posición del sol, el movimiento del enemigo. Los líderes pensaban en cada colina, cada árbol, cada sombra. Una leve elevación mejoraba el alcance. Un bosque en la retaguardia evitaba ataques por los flancos. Y si el sol cegaba a los caballeros enemigos, mejor aún. Además, no se formaban en líneas rectas. Se organizaban en curvas suaves, una estrategia para que las flechas convergieran desde varios ángulos, ampliando el área mortal y haciendo que esquivar fuera casi imposible. Y sí, las matemáticas daban miedo. Un arquero hábil podía soltar entre 10 y 12 flechas por minuto. Multiplica eso por 100 arqueros y tienes más de 1000 flechas cada 60 segundos. En ciertas batallas, hasta 6000 arqueros ingleses disparaban juntos. Hablamos de 60.000. Proyectiles lloviendo por minuto. No era un combate, era una tormenta con pronóstico de muerte, y no disparaban al azar. Contra la infantería, lanzaban oleadas continuas que obligaban a avanzar al enemigo mientras eran perforados como muñecos de prueba. Frente a la caballería, colocaban estacas en el suelo para detener a los caballos y apuntaban tanto al jinete como a la bestia. Las flechas no solo eran veloces, eran brutales. Podían alcanzar hasta 160 pies por segundo y atravesar 4 pulgadas de roble sin problemas. La cota de malla apenas ofrecía resistencia. Incluso la armadura más resistente tenía puntos débiles que una flecha podía explotar con precisión. Y como gritar no era opción en el caos de la batalla, la comunicación se hacía con banderas, cuernos y tambores. No era una banda marcial, era la sinfonía de la guerra. Cada golpe de tambor marcaba decisiones que consideraban desde el clima hasta el barro, en un crudo experimento de física medieval. Vientos cruzados requerían reorganizar la formación. Si llovía, había que corregir la puntería, y si el terreno era estrecho, se buscaba que el enemigo quedara apretado como sardinas. El resultado:
Los arqueros transformaron para siempre la guerra medieval. Y si te tocaba estar del otro lado, la única duda era si morirías de inmediato o simplemente desearías haberlo hecho. Pero incluso las tácticas más refinadas no podían evitar lo inevitable, que el combate, tarde o temprano, se volviera personal. Cuando los enemigos acortaban la distancia y la última flecha había volado, la precisión daba paso al instinto de supervivencia. A diferencia de los soldados modernos, que pueden pedir refuerzos o evacuación, los arqueros medievales enfrentaban una dura realidad. Les tocaba pelear cuerpo a cuerpo, sin más opción. Y muchas veces contra enemigos mejor protegidos, mejor armados, y con una furia acumulada por haber visto caer a sus compañeros bajo una lluvia de flechas. El paso al combate directo se daba de muchas formas, ninguna agradable. A veces, simplemente se acababan las flechas. Un arquero promedio cargaba entre 60 y 100, que podían desaparecer en solo 15 minutos de batalla intensa. No existían entregas aéreas ni recargas rápidas. Una vez vaciada la aljaba, comenzaba la lucha por la vida. Otras veces, la infantería o caballería enemiga rompía las líneas y forzaba el enfrentamiento cercano. Ahí, los arqueros recurrían a sus armas secundarias, herramientas más de necesidad que de efectividad. Lo más común era un cuchillo utilitario, útil para tareas del campamento, pero inútil frente a un caballero a caballo con una espada de 1,5 metros. Algunos usaban mazos, similares a martillos reforzados, capaces de abollar armaduras si se lograba acercarse lo suficiente, aunque eso significaba arriesgar la vida en cada intento. Otros portaban pequeñas hachas, pensadas originalmente para cortar madera, que se adaptaban para enganchar escudos o golpear puntos débiles. Los más desesperados llegaban a usar su propio arco como arma, convirtiéndolo en un improvisado bastón, a veces con puntas metálicas añadidas. Manuscritos medievales muestran escenas de arqueros intentando hacer caer a jinetes con sus arcos, o usándolos para detener espadazos, con resultados poco alentadores. La diferencia entre ambos bandos era abismal. Los caballeros se entrenaban desde la niñez en el arte del combate cuerpo a cuerpo, iban cubiertos con 30 kilos de armadura y portaban armas hechas por expertos herreros. Los arqueros, en cambio, solían vestir solo un gambesón, una chaqueta acolchada, y estaban entrenados exclusivamente en el arco. Un cronista de la época lo resumió como un ratón peleando con un gato, aunque ese ratón acababa de aniquilar a toda la familia del gato. No todos caían. Algunos lograban escapar, otros sobrevivían con heridas graves, e incluso había quienes se hacían con las armas de sus enemigos. Pero cuando se quedaban sin proyectiles, la suerte pasaba a ser su mejor defensa. Este cambio repentino de élite letal a luchador desesperado es uno de los más extremos en la historia del combate. En cuestión de minutos, los arqueros pasaban de ser los verdugos del campo de batalla a simples sobrevivientes en lucha desigual. Y si lograban vivir para contarlo, lo que les esperaba era una prueba aún más cruel: la medicina de campaña, medieval. Lo que hoy consideraríamos tortura, entonces era tratamiento, mezcla de conocimientos rudimentarios con prácticas tan peligrosas que muchas veces mataban al herido antes que la herida misma. Las flechas enemigas no eran el único peligro. Los arqueros también sufrían de fuego, amigo. En medio del caos, no era raro que una flecha amiga acabara donde no debía. Estas heridas perforantes causaban daños internos severos. Si la flecha atravesaba de lado a lado, los médicos la consideraban una herida con suerte, porque al menos podían limpiarla por ambos extremos. Pero extraer una punta incrustada era un infierno. Se usaban herramientas como el pico de cuervo, diseñadas para agarrar la cabeza de la flecha, aunque con solo un 50% de éxito. El otro 50% recibía un plan de jubilación anticipada, aunque no era precisamente el que esperaban. Las heridas sufridas en el combate cuerpo a cuerpo presentaban problemas distintos.
Los cortes limpios de espada a veces lograban sanar, pero las heridas desgarradas y los miembros aplastados a menudo derivaban en gangrena. La amputación era la única solución, pero la probabilidad de sobrevivir era baja. El primer remedio para la mayoría de las heridas era el vino, no para beber, sino para aplicarlo directamente sobre las lesiones. Resulta que los médicos medievales y los bartenders modernos coincidían en algo: el alcohol lo arregla todo. Cerrar las heridas era una tarea brutal. Los cirujanos usaban cerdas de jabalí y pelo de caballo para coser, casi siempre sin ningún tipo de esterilización. La cauterización con hierro caliente detenía el sangrado, pero generaba quemaduras que se infectaban rápidamente. Y los lugares de recuperación eran aún peores. Los hospitales de campaña amontonaban a los soldados heridos sobre esteras de paja, con sangre y pus mezclados por doquier. La contaminación cruzada no solo era un riesgo, sino que prácticamente se fomentaba. La comprensión de la infección en esa época era muy limitada. Los médicos creían que el aire corrupto y la sangre contaminada causaban las heridas supurantes. Los tratamientos incluían miel, que ayudaba, pero también estiércol de animales, que hacía todo más peligroso. El manejo del dolor dependía principalmente del alcohol o del opio, si había disponible. De lo contrario, los pacientes solo tenían una correa de cuero para morder y un médico que hacía oídos sordos. Muchos arqueros nunca volvieron a la batalla. Las lesiones en las manos y brazos les impedían tensar el arco de guerra, dejándolos incapacitados y sin muchas opciones para ganarse la vida. Algunos veteranos incluso se mutilaban voluntariamente, cortándose dedos para evitar ser llamados de nuevo. Cuando amputarse un dedo parece la mejor opción profesional, está claro que el trabajo tenía serios problemas. Después de sobrevivir al entrenamiento, la marcha, la batalla y las heridas, un arquero podría pensar que lo peor había pasado. Pero los arqueros medievales no recibían jugosos paquetes compensatorios por los riesgos que corrían. La realidad financiera era tan dura como el propio campo de batalla, dejando a los sobrevivientes con una vida de constante inseguridad económica. Un arquero experto con arco largo durante la Guerra de los 100 años ganaba alrededor de 6 peniques diarios en campaña, casi el doble que un trabajador común. Esto puede parecer aceptable hasta que se considera el poder real de compra. Con esos 6 peniques apenas se compraban 2 galones de cerveza o una comida sencilla en una taberna. Los arqueros no pasaban hambre, pero tampoco podían ahorrar para el futuro. Los pagos se suponía que eran semanales o mensuales, pero la nómina medieval era notoriamente irregular. Los oficiales encargados de pagar a los soldados frecuentemente se quedaban sin fondos durante las campañas. Los arqueros a menudo pasaban meses sin cobrar, esperando poder seguir luchando, mientras en realidad trabajaban gratis para sus señores o la corona. Esta inseguridad salarial llevó a uno de los aspectos más controvertidos del oficio: el saqueo. Los arqueros mal pagados o sin pago recurrían al botín del campo de batalla y al saqueo de civiles para complementar sus ingresos. Aunque oficialmente estaba prohibido salvo en circunstancias especiales, el saqueo era tolerado como un mal necesario para que los ejércitos siguieran funcionando cuando los pagos oficiales fallaban. El valor de los objetos recuperados en batalla a veces superaba el salario anual de un arquero. La armadura de un caballero capturado podía valer más de 5 libras, equivalente a medio año de sueldo. Incluso cosas más modestas, como botas, armas o caballos, representaban ganancias importantes. La milicia medieval describía una competencia feroz entre arqueros para despojar rápidamente los objetos valiosos antes que sus compañeros pudieran arrebatárselos. Durante los períodos entre campañas, la situación económica de los arqueros se volvía aún más precaria. Se esperaba que estos profesionales mantuvieran tanto sus destrezas como su equipo, a pesar de no recibir salario alguno
en esos tiempos de inactividad. Muchos optaban por trabajos agrícolas temporales o se dedicaban a oficios como la carpintería o la herrería para subsistir. Otros participaban en circuitos de torneos, realizando exhibiciones de tiro con arco para ganar modestos premios o recibir donaciones del público. La compensación por las lesiones era prácticamente inexistente. Un arquero que perdía la mano con la que disparaba podía recibir un único pago simbólico de algunos chelines, apenas suficiente para sobrevivir con una discapacidad permanente. Algunos señores feudales otorgaban pequeñas parcelas de tierra a sus arqueros más fieles o efectivos, pero esto era más la excepción que la norma. Los gastos médicos corrían completamente por cuenta del arquero, agotando con frecuencia cualquier ahorro que hubieran logrado durante el servicio activo. La idea de una jubilación consistía más bien en no llegar a envejecer. Los sistemas de pensiones para soldados comunes, como los arqueros, casi no existían. El plan más realista era ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño terreno o montar un negocio modesto. Con los salarios que manejaban, esto era un sueño muy lejano para la mayoría. La realidad económica queda clara en los registros fiscales y censos medievales, que muestran cómo los arqueros solían encontrarse entre los estratos más pobres de sus comunidades. Muchos terminaban trabajando como jornaleros, aceptando cualquier labor que sus cuerpos maltrechos y envejecidos les permitieran. Algunos aprovechaban su experiencia para convertirse en instructores de tiro con arco para las nuevas generaciones, aunque estas posiciones eran escasas y mal remuneradas. El último golpe financiero a menudo llegaba tras su muerte, cuando muchos veteranos acababan en tumbas para los pobres, habiendo gastado todos sus recursos en los últimos momentos de su vida. Las mismas manos que defendieron reinos no podían permitirse un entierro digno. Más allá de la precariedad económica, los arqueros enfrentaban un problema social igual de profundo. La sociedad medieval estaba organizada en una jerarquía estricta, donde el nacimiento definía en gran medida el valor de una persona. En ese esquema, los arqueros ocupaban un lugar ambiguo, demasiado importantes para ser ignorados, pero demasiado comunes para recibir verdadero respeto. Su estatus social cambiaba según las circunstancias políticas y las necesidades militares, creando una clase de hombres que nunca lograban pertenecer plenamente a ningún grupo. En tiempos de paz, los arqueros volvían a desaparecer en las clases bajas de las que provenían, convirtiéndose en zapateros, posaderos o enterradores. Un día eran temidos en el campo de batalla, al siguiente servían cerveza a personas que jamás habían salido de su aldea. El servicio militar de los arqueros tenía poco valor social en la vida civil, sin reconocimiento especial ni riqueza asegurada. La nobleza los miraba con una mezcla de desprecio y una resignada admiración. La literatura medieval, escrita por y para los nobles, los retrataba frecuentemente como rudos y sin educación, aunque reconocían su efectividad en combate. Un noble francés se quejó en su momento de que el arte del tiro con arco era injusto, porque permitía que gente de baja condición social matara a sus superiores a distancia. Un comentario que podría interpretarse como el mayor elogio indirecto a esta profesión. La gente común, sin embargo, tenía opiniones divididas. Los arqueros que regresaban a sus comunidades a menudo eran vistos con recelo. Eran hombres que habían presenciado atrocidades, participado en saqueos y sobrevivido a enfrentamientos brutales. Algunas localidades incluso dictaron ordenanzas para controlar problemas causados por arqueros veteranos, lo que sugiere que sus comportamientos agresivos en batalla no siempre desaparecían al volver a casa. La Iglesia añadía otra capa de complejidad a esta realidad. La doctrina oficial rechazaba el uso de armas de proyectiles contra otros cristianos, con bulas papales que señalaban específicamente a las ballestas y arcos largos como instrumentos prohibidos. Esto colocaba a muchos arqueros en un conflicto moral. Eran aclamados por los reyes, pero condenados por sus propios sacerdotes.
Algunos intentaban obtener el perdón espiritual mediante generosas donaciones a la iglesia. Otros simplemente confiaban en que su habilidad en el campo de batalla pudiera ganarse el favor de San Pedro. La situación, desde la perspectiva femenina, también era compleja. Los arqueros percibían ingresos razonables durante el servicio, lo que los convertía en parejas deseables. Sin embargo, sus constantes ausencias y las elevadas tasas de mortalidad los hacían compañeros poco confiables a largo plazo. En ciertas ciudades, las zonas que abastecían arqueros tenían tasas de viudez notablemente elevadas. El compromiso de «hasta que la muerte nos separe» adquiría un significado mucho más literal y cercano. Los niños observaban a los arqueros con mezcla de admiración y temor. Los muchachos los veían como héroes, pero a la vez temían ser elegidos para el entrenamiento. Cuando los reclutadores llegaban a las aldeas, eran recibidos con una mezcla curiosa de entusiasmo y miedo reprimido. Las madres escondían a los hijos más fuertes en los sótanos para protegerlos, mientras los padres los entregaban a regañadientes, conscientes de que sobrevivir dependía de poseer alguna habilidad útil. En definitiva, los arqueros vivían en un espacio intermedio. Eran respetados durante la guerra, tolerados en tiempos de paz, pero rara vez plenamente aceptados en la sociedad. Manejaban un arma tan exigente que modificaba su cuerpo, enfrentaban peligros que causarían pavor incluso a soldados modernos, y todo esto por un salario que apenas les alcanzaba para vivir. Entonces, ¿crees que tienes lo necesario para ser un arquero medieval? Si la respuesta es sí, felicidades. Tienes más valor que la mayoría de los caballeros que alguna vez lucieron armaduras relucientes. Gracias por ver este episodio de Medievalmente. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos la próxima en otro video. Espero que tengas una gran semana. ¡Salud!